Yo creo que tenemos que todos vivir una coherencia. Bueno, Y yo se lo decía a nuestra gente el otro día, generalmente con la iglesia, nuestra iglesia, ¿no es cierto? Que tiene 2000 años de historia y que, como el río Uruguay, le digo, después de hacer 2000 kilómetros, se enturbia el agua, ¿no? sí, sí, sí. ¿Pero por qué? Porque los hombres vamos depredando los bosques, tirando los desechos, etcétera. Pero es la misma agua de ese río que sigue fecundando los pueblos, las naciones, calma la sed, etcétera. No perdió la fecundidad. Yo digo, bueno, esa es la iglesia. Después de 2000 años, ¿cómo no va a tener tierra, transpiración, mugre, Por eso pecado? vamos a hacer la opción por la coherencia, entonces, de las instituciones, de las De personas. todo. Yo creo y que no- si todos hiciéramos el Claro. esfuerzo, no es que vamos a ser perfectos, pero el esfuerzo, vamos a ser coherentes. Si Pero decimos que los derechos humanos son intocables, pero cumplámoslo hasta el último. respetémoslos. Nos quedamos con la coherencia que nos pide el Padre y que es tan necesario. Y como dijo Jesús, también solo la verdad nos hace libre, nos hará libre. Y de eso también un poquito nos falta. Volvemos enseguida. Hasta aquí me trajo Dios. Volvemos con el Padre Servín. Esta charla tan interesante que estamos teniendo, en realidad casi son los recuerdos de sus pensamientos, que realmente da gusto escucharlos. Y cómo aclara tantas cosas por ahí en un mundo en que no se habla bien claro. Escuchar un hombre pensador así que piensa antes de decir algo, creo que es muy importante. Así que seguimos, Padre Andrés, charlando un poquito recién sobre lo que estamos hablando, como para hacer una parte, no sé si seguimos el tema o si no, si podría sintetizar un poquito usted su sacerdocio, como para terminar esa etapa, ¿no? Que tendríamos 10 programas para hacer con usted, por lo menos 15, y todavía nos sobraría. El segundo hacen zapping. En 50 años nos sobraría, sí, no creo. Sí. ¿Cómo una síntesis de su sacerdocio? ¿Cómo podría usted sintetizar su sacerdocio? ¿Cómo fue su vida sacerdotal, Claro. sus entregas y todo? Yo creo que hubo una opción clara, digamos, así como sacerdote, ¿no? En la opción, digamos, por lo más pobre, que significa una opción por la justicia, una opción por una sociedad diferente, una sociedad donde los pobres no sean usados, sino servidos, ¿no? Y pienso que hay otro, es decir, yo insisto de que Jesús es el referente, no hay otro. Es el único referente. Además, queremos ser discípulos y seguir aprendiendo, ¿no? Después amo la iglesia de corazón. Amo la iglesia de corazón y cada vez que veo la historia, lo he visto también en el andar un poco en la vida, es decir, como decían los primeros padres, es santa y pecadora, ¿sí? Como fueron la gente que más queremos, ¿no es cierto?, que tienen su santidad y su pecado. Pero creo que este amor a la iglesia nosotros lo reafirmamos mucho cuando estamos en el movimiento de sacerdote para el tercer mundo, tan marcados, Y después los pobres, es decir, no después, juntos, es decir, como por decir una síntesis, ¿no? Estoy contento con mi sacerdocio de Jesús, que lo comparto apenas. Nosotros también, Padre. Quiero ser fiel todo lo que pueda y bueno, mientras el Señor nos dé fuerzas y vamos a seguir sirviendo. Porque si hay algo que en Jesús descubrimos en el Evangelio es ese espíritu de servicio. No solamente en la parábola del servidor fiel, sino que Jesús muchas veces nos dice: yo estoy entre ustedes como el que sirve. El Hijo de Dios no vino al mundo para ser servido, sino para servir. Y esto implica, digamos, como
como espiritualidad, como ideas fuerzas en la vida, una enormidad de cosas. Y Y si todo... el otro evangelio que iluminó también el Concilio Vaticano II, padre, también dice mucho, ¿no? El del buen samaritano. Pablo VI dice que la parábola del buen samaritano fue como la que marcó la espiritualidad del Concilio Vaticano II. ¿No? Y conocemos, bueno, los últimos papas tenemos a nivel social encíclicas, bueno, desde el siglo XIX. Digo los últimos porque estamos hablando de una historia de 2000 años, ¿no? Pero si vos lees los primeros padres y los sermones de los primeros padres, la defensa del pobre, el jugarse el pobre, yo creo que hoy me meten preso. No estamos en el proceso. No son muy claros, yo creo que en la historia es muy claro, ¿no? Bueno, partiendo desde Jesús, padre, a los que defendieron a los pobres, los que pedían justicia, cómo terminó Jesús también en parte es debido a eso. Yo creo que a partir de ahí todos los que optaban por eso, justamente por los pobres, tuvieron que sufrir, ¿no? No, pero yo creo que todo, es decir, cuando hablamos de opción por los pobres no hablamos tampoco, yo estoy hablando desde la abuela de mi barrio, que siempre compartió lo poco que tenía, ¿no es cierto?, con aquel que cuando, es decir, había un chico que quedaba huérfano, lo llevaba a su casa, era el entenado, doña María, por decir, era... O como decía su papá, el mismo ejemplo, un hombre común, digamos, de pueblo que compartía el ventilador con los vecinos, que con los enfermos, llevaba el ventilador. Pues un ejemplo también de eso, ¿no es cierto? Sí, a eso me refería precisamente. Esa opción, ¿no? Pienso que es una sensibilidad que lamentablemente no podemos perder, y en gran parte lo hemos perdido. Te pongo un caso, tal vez, bueno, daría para más. Sí, seguro. Pero estos tiempos vino un muchacho que tiene, un hijo discapacitado y ha fracasado en todos los pedidos de vivienda, eso que tiene prioridad, tiene trabajo, quiere pagar la cuota. Por la casita canadiense que hicimos, entonces fue a ver si teníamos un plan. Y fíjate vos que él me dice, porque yo fui al barrio, pero un tipo me vende el terreno. Le pregunté si era de él, me dice, no, pero yo te lo vendo, 13.000 pesos. Pero ¿cómo? ¿Qué papeles tenés? No, yo no tengo, pero vos te instalás y te quedás. Y yo le decía, mirá cómo hemos perdido entre pobres los valores. Yo pensaba que ocurría en el Gran Buenos Aires. Acá ocurre mucho. Porque antes un pobre necesitaba poner su rancho y el otro le decía, mirá, yo te hago un rincón en este terreno. Si al final... ¿Para qué tanta tierra? Sí. Bueno, digo, ¿cómo ciertos códigos elementales de convivencia se han perdido? Y se han perdido, y yo te digo sinceramente, porque no hay una coherencia desde arriba abajo. Sí. Nos pasa de decir, no. Entonces yo quisiera no perder eso, vivirlo, no es que lo viva plenamente, pero quisiera no perderlo. Padre, podríamos seguir mucho de esos ejemplos. Yo me acuerdo una vez en la época de inundaciones, cuando salíamos a pedir donaciones, esa de Pompeya, que lo hacían ustedes con mucho más que nosotros, pero trabajábamos, llegamos a una casa muy humilde y sale una señora, le dijimos que andábamos pidiendo. Y cuando otros que estaban mucho mejor nos habían negado, ¿no? Eso también se daba. A medida que llegábamos al asfalto, era menos las donaciones, eso era así, ya lo sabíamos. Sale una señora y nos trae paquetitos así, de arroz. Y le digo, no señora, pero no, es lo que tengo, dice, pero llévenlo. Pero realmente era así, ¿no? Y después nos fuimos nosotros con sentimientos de culpa. ¿Por qué vinimos a pedir acá si es lo único que tenía? Si no tenía casi para dar. Nosotros no fuimos mal. Ella contenta de poder, todavía se respetaban los códigos. Años 80 sería por ahí algo, cuando esa gente muy pobre, muy humilde, colaboraba con otro que estaba en esa necesidad. Pero padre, me gustaría, porque quedan pocos minutos ya de programa, algunos recuerdos. No sé si usted tiene algún recuerdo especial sobre algún sacerdote o obispo que le gustaría recordarlo, que algo que lo haya marcado en su vida, que haya quedado en la memoria de su corazón.
Bueno, yo te digo, en el seminario, bueno, está el padre Zaniti, que hace poquito falleció, ¿no es cierto?, que realmente un poco me acompañó toda la vida del seminario, ¿no es cierto?, por las clases, como profesor de latín, como prefecto, como rector del seminario, etcétera. Y podría nombrar otros más. Los obispos es Monseñor Ricardo. Monseñor Ricardo realmente vivíamos yo creo porque Monseñor Ricardo tenía una gran sensibilidad por el pobre. Y bueno, y vivíamos una relación muy respetuosa, muy